Bendiciones. Hoy estaremos hablando acerca de las trompetas de la guerra. Y vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 8, contenido en la Biblia, y leemos ahí lo siguiente: porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? A diferencia de hoy, que tenemos todo tipo de medios de comunicación, celulares, internet, redes sociales, televisión, radio, cine, entre otros. En la antigüedad era muy difícil comunicarse a grandes distancias, a dirigirse a grandes multitudes y poder expresar un mensaje claro y entendible. Es por eso que este noble instrumento, la trompeta, que nosotros usamos para recrear el oído y adornar canciones, en la antigüedad cumplía una función mucho más importante, a tal punto que era vital para la vida de un campamento o poblado. Tal es el caso del pueblo de Israel. Dios le ordenó a Moisés construir trompetas para poder dar mensajes y directivas a su pueblo. Y hasta en ocasiones Dios la ha usado para advertir y llamar la atención de peligro. En el libro de Números, en el capítulo 10, versículo 9, podemos igualmente leer lo siguiente: cuando vayas a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. En este caso, las trompetas emitían determinado sonido para anunciar peligro y guerra inminente. Los siervos de Dios que escribieron el Nuevo Testamento tuvieron una comprensión más amplia del significado del toque de trompetas. Al describir el retorno de Jesucristo, el apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos del 16 y 17. Y dice ahí: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En términos bíblicos, el sonido de la trompeta era un mensaje o una alarma de carácter espiritual. Es un sonido de aire penetrante que se puede oír a distancia para alertar de algún peligro o situación. Todo creyente debe saber que es un soldado de Cristo, que pertenece a los escuadrones del Dios viviente, que nuestra lucha es espiritual, como establece el libro de Efesios en el capítulo 6, versículo 12, donde leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Igualmente la palabra de Dios establece en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículos del 4 al 6, el tipo de arma que poseemos los creyentes para poder estar en la batalla espiritual, en la guerra espiritual. Y ahí leemos lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Mediante la siguiente historia vamos a ilustrar la importancia de las trompetas de la guerra en la vida del creyente. Hace muchos años, un joven cristiano entusiasmado, llenos de ganas para servir en la obra de Dios, decidió prepararse para el ministerio, para lo cual comenzó a estudiar en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios y con mucho esfuerzo y mucha dedicación, a los años logró finalmente terminar sus estudios académicos y graduarse. Como era de esperarse, el joven estaba entusiasmado y predicaba la palabra de Dios a todo aquel que se le cruzaba en el camino. Había desarrollado diversas técnicas y estrategias evangelísticas para llegarle con el mensaje de salvación a las personas de distintos estratos sociales y ocupaciones. Era todo un evangelista. Para el joven era de vital importancia que los hombres, mujeres, jóvenes y niños conociesen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Era un modelo a seguir cristiano. Para costearse sus gastos, consiguió un empleo de vendedor de seguros en una prestigiosa compañía y le asignaron como entrenador uno de los vendedores estrella. Ambos debían viajar a distintas ciudades para ofrecer sus pólizas de seguro a distintas empresas y hospedarse en distintos hoteles mientras que realizaban su trabajo de venta. El joven cristiano siempre estaba alerta para poder predicarle a su entrenador y éste constantemente lo evadía. Pero un buen día se presentó la oportunidad de predicarle a su entrenador, debido a que tuvieron que compartir la misma habitación del hotel por no haber más disponibles. Esa noche era la gran oportunidad para predicarle, y el joven sin falta comenzó a decirle a su entrenador: ¿qué pasaría si esta noche te murieras? ¿A dónde crees que irías a pasar la eternidad? Para su sorpresa, el entrenador comenzó a mirarlo de una forma extraña, como oído de la realidad, como que no le estaba poniendo atención, como si divagara en sus pensamientos, hasta que lo interrumpió diciendo: no me sigas predicando. Después de un rato de silencio, el entrenador comenzó a decir: yo ya conozco el Evangelio. Yo predicaba el Evangelio como tú. Yo oraba todos los días y ayunaba varias veces al mes. Me sabía la Biblia de memoria. Memorizaba los versículos sobre la salvación, la intercesión, la segunda venida de Cristo, los dones del Espíritu, las historias del Antiguo Testamento. Y otra vez hizo una pausa y se quedó en silencio. Para ese momento el joven predicador estaba sorprendido por lo que acababa de decir su entrenador de trabajo. Y pensó: de manera que era cristiano y conocía la Biblia, y todo este tiempo juntos, ¿había yo llegado a pensar que él no conocía a Dios por sus actitudes? Entonces el joven le preguntó a su entrenador: ¿qué extrañas más de tu vida cristiana? Y el entrenador le contestó: que ya de madrugada no me tocan las trompetas de la guerra. Si ya no me tocan las trompetas de la guerra. Verás, cuando yo buscaba de Dios en oración, intercesión, clamor y ayuno, y me despertaba de madrugada a orar,
La presencia del Espíritu Santo me acompañaba en esos momentos. Y cuando a veces me quedaba dormido, sentía una mano suave que me despertaba a orar como si tuviéramos una gran cita de gran importancia, para interceder por las almas de los que no conocen a Dios. Era lo más sublime y placentero el sentir que me despertaban para la guerra espiritual y me tocaban las trompetas, como establece el libro de Jeremías, donde dice: alma mía, estoy angustiado. Oh corazón mío, mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta, el pregón de guerra. Y la historia termina. El joven se quedó en silencio y se dio cuenta de cuánto le faltaba en su comunión con Dios. A él no le tocaban las trompetas de la guerra. Nadie lo despertaba a orar, con todos los años que tenía predicando y evangelizando. Entendió que él no estaba pagando el precio por las almas en oración, intercesión, clamor y ayuno. Él estaba preocupado por la obra de Dios, pero no conocía al Dios de la obra. Hermanos, el diablo no descansa. Hay miles y miles que se pierden diariamente y se van a una eternidad sin Dios, porque no hay quien se ponga en la brecha delante de Dios a favor de la tierra, a favor de las almas. No hay quien pague el precio en oración por las almas que se pierden. A todo creyente le debería de sonar el llamado de las trompetas de la guerra espiritual, a la necesidad de orar e interceder sin cesar por las almas, que es un mandato de Dios a cualquier hora del día. Y viene la gran pregunta: ¿has escuchado el llamado de las trompetas de la guerra? Habló para ustedes Ricardo Achón.